Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando. Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas, Miss. Buenas tardes, Buenas Miss. tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para iniciar con la sesión, vamos a ir recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado?
Hablamos del Renacimiento. Ya hemos hablado sobre el Renacimiento. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué hemos dicho sobre el Renacimiento? Hemos dicho o hemos hablado que es un movimiento cultural originario de Europa Occidental que se dio en los siglos XV y XVI. También hablamos de su origen. Ya. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Es por el retorno a la antigüedad, Miss. Creo que se refiere al entorno de la antigüedad. Las características. Ya, pero ¿cómo yo reconozco? O dentro de... Recuperación de la tradición, ¿o no? Ya va a haber una recuperación de lo tradicional. De la filosofía, filosófica, que creo, Miss, algo así, no me acuerdo bien. No te logro escuchar. Recuperación de la tradición, Miss. Filosófica. Uno era así, algo así era, no creo. Mm, recuperación de lo tradicional. ¿A qué te refieres con ello? Hablamos del cristianismo también, Miss, creo que era. Cristianismo. Recuperación artística del cristianismo. Ya, a ver. Cuando nosotros hemos Hablamos hablado también del de sus cambios, Renacimiento, sin perder sus costumbres. ¿cómo? Hablamos que tenían cambios, pero sin perder sus costumbres. Ya se realizaban cambios. Sus principales exponentes también se hallaban en el campo de las artes. ¿Qué costumbres se enfocan cuando me mencionan que revaloraban su costumbre? También hablábamos que se difundió con gran fuerza gracias a la intervención de la imprenta en el 1450.
Ya se difundió gracias a la invención de la De la imprenta. imprenta, Miss. Ujú. ¿Qué más? De que también surgió el Dolls Still Not Miss. Que también renació en la ciudad de Florencia, Italia, Miss. No te logré escuchar. No, le decía que el Renacimiento nació en la ciudad de Florencia, Italia. Ya, la ciudad de Florencia. Muy bien. ¿En qué siglo? En el siglo XV-XVI. A mediados del siglo XIV. ¿Sí? A mediados del siglo XIV. Ahora, nosotros vamos a decir que el Renacimiento va a venir a ser aquello que va a manifestarse como una revaloración de la cultura greco-latina, ¿ya? Y aquí se va a consolidar ¿qué cosa? ¿Qué se va a consolidar? ¿Qué se va a consolidar, chicos? Se va a consolidar la burguesía, ¿ya? Y la imprenta con el humanismo va a ser un ente fundamental lleno de cambios durante esta época, ¿ya? Y va a ser muy importante dentro de esta época por los avances científicos que se va a desarrollar, ¿no? Y va a evolucionar por ello la forma de gobierno, ¿cierto? La forma de difusión de la literatura. ¿No? Por eso va a trascender a través del tiempo, ¿no? Va a renacer, por eso es el nombre renacimiento, ¿no? Donde el centro de atención va a ser el hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué características tenía la literatura? Mi disculpe, ¿cómo dijo? No se le escuchó ¿Qué bien. características va a tener la literatura de esta época? Miss tiene un tipo de lírica amorosa culta. Ya, un tipo de lírica amorosa culta, ¿qué más? ¿Qué más puedo identificar? Las creencias y tradiciones, Miss. ¿Creencias y tradiciones de quién o de qué?
quiebre de las costumbres, mis, y tradiciones. Ya, pero tradiciones de qué, ¿a qué nos referimos con tradición? A ver, nosotros vamos a manifestar que dentro del Renacimiento, el centro de atención va a ser el hombre. ¿Sí? El hombre va a ser el centro, lo fundamental, donde lo que va a predominar aquí va a ser la razón sobre todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí va a haber mucho cientificismo. Entonces, lo científico va a ser característico de esta época y una revaloración cultural referente a la cultura donde ellos pertenecen. Van a revalorar ellos, sus antecedentes históricos, su forma social, todo van a empezar a revalorar. ¿De quién? De Italia, el lugar donde nace el Renacimiento. Y una valoración de la naturaleza, chicos. ¿Ya? Recuerden ello. Aquí, como grande representante, ¿a quién tenemos? ¿Quién es el máximo representante del Renacimiento, chicos? El hombre, mis, No, no, el máximo representante, el escritor. Leonardo da Vinci, Miss. Galán, Colón, Julis. A ver, chicos. Hay que concentrarnos. Estamos hablando de la literatura, no de la pintura. Leonardo da Vinci, mis. ¿Él es el máximo representante de la literatura renacentista? ¿Qué obra es fundamental o qué obra se recuerda del Renacimiento? Chicos, vamos a tener como máximo representante de esta época a William Shakespeare. Ya, William Shakespeare es el máximo representante de esta época con su obra Romeo y Romeo y Julieta, Miss. Romero y exacto, Julieta. exacto, chicos. ¿Mm? Con Romeo y Julieta. Ya, entonces hemos visto lo que es el Renacimiento. El día de hoy vamos a ver lo que es el neoclasicismo. Si hemos tenido a un Renacimiento que nos habla sobre
la revaloración del ser humano, ¿de qué nos hablará el neoclasicismo? ¿De qué creen que nos habla el neoclasicismo, chicos? ¿Cuál será su temática? Así como dice Miss, es un nuevo clasicismo. ¿Un nuevo clasicismo? De un arte nuevo, Miss, de que nos habla que traen la antigüedad al presente. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos sobre el neoclasicismo, el nombre va a derivar de lo clásico, ¿ya? Si ustedes se percatan, ahí vamos a tener una relación con la literatura clásica, ¿ya? Entonces, el neoclasicismo va a ser una vuelta hacia la literatura, hacia la literatura clásica, ¿no? Con sus costumbres. Claro está que se van a ir modificando, ¿ya? Se van a modificar, pero va a tener como antecedente el clasicismo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, el neoclasicismo va a ser creado en Francia en la etapa y considerado como la etapa dorada en el siglo XVIII, ¿ya? El famoso siglo de las luces, donde la Revolución Francesa va a ser un ente fundamental durante esta época, ¿sí? Porque va a traer muchos cambios, ¿ya? Entonces, ¿dónde es creado el neoclasicismo? En Francia, considerado como la etapa dorada en el siglo XVIII, ¿ya? Y conocido como el famoso nombre, o coincide con el aspecto histórico del siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces va a ser fundamental dentro de esta época, ¿ya? Y la Revolución Francesa. Ahora, aquí vamos a tener ciertas características, ¿sí? Como el pensamiento ilustrado y el estilo, ¿no? Dentro del pensamiento ilustrado, su mismo nombre nos lo indica, la ilustración, ¿no? El cambio, el cientificismo dentro de esta época, ¿ya? Es la concienciación al pueblo francés. Si bien es cierto, ya veníamos de un renacimiento en el cual se revaloraba la cultura, se revaloraba los antecedentes históricos. Entonces, dentro del neoclasicismo ya va a haber la concientización al pueblo. Sabíamos muy bien que se escribía en honor a un grupo o a la sociedad o a los que nos gobernaban, ¿cierto? Pero acá ya no solamente se va a escribir textos fantasiosos, ¿sí? Que manifestaban los antecedentes históricos de la época, sino
textos que van a educar al pueblo. Y ese va a ser el objetivo primordial de los neoclásicos, ¿sí? Va a haber ideas de un grupo de intelectuales, formas de pensamiento que van a cambiar dentro de la época y van a destacar 3 aspectos fundamentales dentro de esta literatura, ¿no? La razón, la ciencia y el progreso. Prácticamente que el hombre o el escritor de esta época va a ser un claro ejemplo, alguien que va a reconocer y valorar, mejor dicho, todo aspecto intelectual, ¿no? Va a buscar ser conocedor de diversos temas, no solamente de uno, ¿ya? Entonces va a ser un científico, ¿no? Que va a conocer una gran variedad de temas, ¿no? La razón, la ciencia y el progreso, donde la discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza se va a hacer notar dentro de sus escritos, ¿ya? Entonces, aquí ya el hombre de esta sociedad no solamente va a escribir para dar a conocer un aspecto histórico de la época, sino más bien también va a dar inicio a manifestar, ¿sí? Lógica con tal de fundamentar y educar al pueblo. El estilo que va a tener los neoclásicos va a perder el protagonismo con la aparición del romanticismo, ya se va a perder con ello, y va a contar con 3 características fundamentales, ¿no? La estética en cuanto a la belleza de escritura, la sencillez, ¿no? En cuanto a la temática, a la forma de usar la lengua y la simetría que van a utilizar en la estructura de su texto, ¿no? Aquí las obras se van a basar en cuestiones sociales del día a día, ya no solamente en un aspecto, como les vuelvo a recalcar, histórico, sino más bien en cuestiones sociales, lo que en realidad se desarrollaba dentro de esta época. ¿Sí? Y o cómo el hombre vivía durante esta época. Se basa en la razón y la libertad. ¿Ya? Se basa en la razón y la libertad. ¿Sí? Y dejan de lado a los sentimientos, ¿no? Por eso dentro del pensamiento ilustrado va a ser la razón, la ciencia y el progreso, porque los neoclásicos se van a centrar mucho lo que es en la razón y en la libertad de expresión, ¿no? De manifestarse ellos tal cual se desarrollaba en esta época. Eso va a ser lo fundamental, ¿ya? Ahora, y se va a dejar de lado a los sentimientos, ¿no? A esos sentimientos, al sentimiento amoroso, ¿sí? Al pensamiento subjetivista se va a dejar de lado, ¿no, chicos? Ahora, recordemos que cada movimiento literario no solamente es un movimiento literario que se va a basar en aspectos artísticos de la literatura, sino también se van a basar en los demás artes, como es en la arquitectura, en la pintura, en la música, de acuerdo a su, se podría decir, estructura, ¿no? Pero sí, todos van a compartir una misma temática, ¿no? Dentro de la arquitectura vamos a tener a la elegancia, la sobriedad, y el exceso de detalle en cuanto a sus construcciones, ¿no? La elegancia, como ellos lo manifestaban, ¿no? Dentro de la pintura va a haber una excesa carga social, ¿sí? Un exceso de carga social. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de sus características se manifiesta que se va a manifestar o se va a dar a conocer, ¿sí? El aspecto, se podría decir, lo que sucedía el día a día, ¿no? Cómo era la sociedad, ¿no? Entonces, eso se va a plasmar también dentro de la pintura, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Va a haber una simetría cuanto a las formas y un exceso uso de tonos oscuros, ¿ya? Y dentro de la literatura
la literatura ya va a dejar de lado su carácter intimista. ¿Para qué? Para que el texto literario de esta época, su finalidad y su objetivo va a ser para formar y educar a los ciudadanos. Ya, eso va a ser, aquí van a aparecer las enciclopedias, los textos científicos, ¿no? Aquí la mayoría de los escritos van a ser mayores ensayos y críticos, ¿no? Va a haber mayor énfasis de dichos escritores, donde también la fábula va a recuperar la importancia que tuvo en la antigüedad, se va a recuperar esa característica, y una literatura correcta e impecable. ¿Ya? Una literatura correcta e impecable en el formato de escritura. Cada género aquí, ellos o los neoclásicos consideraban que cada género debía estar separado, ¿no? Y mantener sus propias características, no solamente englobarse en un solo grupo. Y va a presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado por el gusto francés. ¿Ya? Entonces la fábula se recupera, va a haber una correcta e impecable literatura y va a presentar un arte aristocrático, donde ellos consideraban que cada género debe de estar separado. ¿Ya? Asimismo van a aparecer géneros, ¿sí? Que se van a tratar con mucho más énfasis e importancia, ¿no? Durante esta época. ¿Ya? Se va a desarrollar, ¿sí? Los diferentes géneros literarios que van a tener mayor realce e importancia durante esta época. ¿Sí? Como la lírica y el teatro. La lírica, donde se va a manifestar en la escuela de Salamanca y se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido que se manifestaba. Van a cultivar temas morales con un evidente afán didáctico y moralizante. El teatro va a insistir en la finalidad didáctica y moral, ¿no? Y va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? Ya que en el teatro barroco se consideraba a demasiados actores para el gusto de los neoclásicos, ¿no? Ellos van a empezar a reducir esta costumbre, ¿sí? Entonces, para comprender mucho mejor sobre la literatura neoclásica, vamos a ver estos videos, ¿sí? Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión.
es decir, tendría un fin didáctico moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Establece el ensayo con Montaigne como género difusor de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas. Sí, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, chicos. ¿Quedó más claro referente al neoclasicismo? Sí, Miss. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente a este tema? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta referente a este tema sobre las características del neoclasicismo? Todo claro hasta ahí. Todo claro, Miss. Muy bien. Entonces, recordemos, a ver, para pasar al grande representante de esta época. A ver, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, ¿nos centramos en qué país, chicos? ¿Dónde aparece el neoclasicismo? En Francia, Francia. ¿cierto? ¿Por qué se deriva el nombre neoclásico?
Chicos, al inicio se dijo de qué nombre deriva el término neoclasicismo o por qué se le denomina de esta forma. A ver, Kate Débora. Belsi. Disculpe, no entendí cómo estaba preguntando. Medio que mi línea se va por ratos, escucho Ah, ya, les entrecortado. decía, ¿por qué se denomina neoclasicismo? ¿De qué deriva ese nombre? De lo clásico, Miss, la palabra De clásico, las costumbres clásicas. Recuerden que los neoclásicos clásicas, es una vuelta o un retroceso, mejor dicho, a las costumbres clásicas, clásicas. ¿cierto? Sí, Miss. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica, qué es lo rescatable o lo que nosotros destacamos dentro de los neoclásicos? Que lo más resaltante es que se centraba mucho, ¿no? En en la razón, ciencia y progreso, Miss. Ya, se centraba en la razón, en el progreso. ¿Qué es lo que ellos o se hacen característico de ellos? ¿Qué se puede rescatar de ellos? ¿Ellos escribían como los demás? No, no escribían los demás. Tenían un pensamiento ilustrado, Miss. Un pensamiento ilustrado. ¿Cuál era la finalidad de sus textos? Razón y libertad fundamental. No. La razón. Tienen una finalidad sus textos. Ya no es con el objetivo de dar a conocer los antecedentes históricos. ¿Cuál es el objetivo de los textos neoclásicos? Era dejar el carácter intimista y educar a la población. Exacto. Dejar ese carácter intimista y su objetivo principal de los textos era educar al pueblo. Elaboraban textos con la finalidad de ello, ¿cierto? Es por ello que en esta época aparecen, ¿qué tipo de textos aparecen?
¿Qué tipo de textos aparecen, chicos? En el video también se manifiesta. Aquí, ¿qué aparecen? Aquí aparecen las famosas ¿qué textos Enciclopedias, aparecen? Miss. Enciclopedias. Aquí aparecen las enciclopedias. Claro, pues chicos, si es que los textos van a ser escritos con el objetivo de educar al pueblo, entonces es ahí donde van a aparecer las famosas enciclopedias. ¿Ya? Muy bien, porque aquí va a abundar qué cosa, los ensayistas y los críticos. Uno de ellos va a ser Molière, ¿no? Que no era el nombre, sino que va a ser un importante dramaturgo, el cual su nombre verdadero va a ser Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Donde él nace en París el 15 de enero del año 1622 y fallece en París el 17 de febrero de 1613, ¿no? Él es considerado como uno de los más grandes autores de la época, ¿ya? Uno de los más grandes autores de la época, ¿no? Pero también, ¿por qué? Por sus manifestaciones teatrales. Él va a tener una estrecha relación con el teatro y se va a iniciar en el año 1643 cuando él firma junto a los Béjart comediantes el acta de la constitución del ilustre teatro, ¿no? Ahí es el que donde se va a manifestar con gran auge y apogeo, ¿no? Se va a difundir con mayor énfasis. ¿Sí? Ahora, Molière también va a ser considerado, ¿sí? Como, como el máximo representante del teatro francés, ¿no? Aquí él durante 5 años, él va a dejar la capital francesa, ¿para qué? Para ser actor, volviendo ya en el año de 1650 a hacerse cargo de la compañía, ¿no? Y pronto estos textos que él va a llegar a difundir van a tener riquezas, o mejor dicho, frutos, ¿no? Siendo instalados por el rey francés en el teatro de Petit Bourg, ¿no? Aquí sus obras van a tener más popularidad, siguiendo la máxima de corregir las costumbres riendo, ¿no? Lo cual, junto con la protección real, él va a hacer que se gane grandes enemigos, ¿no? Los que van a ser ridicularizados en sus obras. Ya con el apoyo real, la compañía va a pasar a ser una compañía real, ¿no? Aunque su salud se va a estar resistiendo, ¿no? Molière va a seguir escribiendo temas inmortales como el misántropo, el médico a palos, y su última obra que es el enfermo imaginario, ¿no? Y va a pasar tristemente a su historia debido a que el ataque que el propio actor y autor va a tener en sus representaciones, ¿no? De que se recuperó y falleciendo, ¿no? La mayoría de los escritores van a manifestar sus historias como su biografía propia, ¿ya? Uno de los textos va a ser Tartufo, el cual nos muestra a un ser hipócrita que finge ser una persona de bien con tal de ganarse, ¿sí? La confianza de su benefactor, ¿no? Y querer obtener riquezas en base a ella, ¿no? Tartufo nos narra eso, ¿no? Donde Tartufo era un ser hipócrita, el cual se gana se podría decir, la confianza de su benefactor, pero su hija y la esposa del benefactor no coincidían, o mejor dicho, no compartían esta idea. Entonces ellos hacen todo lo posible para poder poner en descubierto a Tartufo porque ya habían visto acciones que les hacía dudar referente a ello. ¿Sí? Entonces, lo muestran tal cual es donde su benefactor
Ve, correcto, ve cómo ¿sí? Donde va a botarlo de su casa y va a hacer que él pague lo cometido, ¿no? Aunque Tartufo se niega alegando de que él tiene las escrituras de su casa, ¿no? Entonces sí que no podría ser, pero la oportuna intervención de la justicia hace que lo reconozcan a él como un criminal que había sido buscado y lo castiguen, ¿no? Entonces es parte de la historia respecto a la sociedad en la cual ellos se desarrollaban, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video sobre esta obra literaria. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, inocente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude. Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle
ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damit y Madame Pernell regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó las cajas fuertes al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejar un me gusta. También recordad que... Muy bien, chicos. Entonces, hemos podido observar que aquí hay costumbres y referente a la sociedad, ¿no? Con el fin de que, de fundamentar y dar a conocer esta característica, ¿no? De criticar a la sociedad a la cual pertenecía, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Todo claro. Muy bien, chicos, entonces espero que me hayan podido comprender y entender este tema, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho.